Mateo 16, versículo 19, dice la Biblia: y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Y así vamos a orar. Bendito Dios, queremos sabiduría, Señor. Queremos entendimiento, Padre, para comprender lo que tú quieres hablarnos hoy, Señor. Ayúdanos grandemente y bendice a cada uno de los presentes. Gracias, mi Dios, por todo. En el nombre de Jesús, gracias. Amén, mi Dios. A ti te daré las llaves del reino de los cielos. Estaba hablando del apóstol Pedro. ¿Cómo Jesús le ofrece algo, le brinda algo? Y yo creo que es una bendición muy grandísima cuando de parte de Dios nos ofrece algo. En este caso, a ti te daré las llaves del reino de los cielos. No se lo dio a los 12 apóstoles, se lo dio a uno de los 12 apóstoles. Eso quiere dar a entender que es una grande bendición, no que todos reciben, sino que hay personas que reciben de parte de Dios bendiciones especiales. Pero muchas veces, si nos descuidamos, el diablo, cuando ve que Dios nos ofrece, nos da, nos brinda bendiciones, el diablo está listo para arrebatar esas bendiciones para que no lleguen a nuestras vidas. Aquí yo puedo ver una bendición muy grande en el apóstol Pedro. ¿Lo valoró? Posiblemente. Pero en lo que vamos a estudiar, nos vamos a dar cuenta que muchas veces Dios quiere cosas más grandes en cada uno de nosotros, y por causa de la religión, muchas veces no nos desenvolvemos a como Dios quiere. El apóstol Pedro se congregaba en un lugar, ya sea con los fariseos, ya sea con los saduceos, y muchas veces cuando hay escorias, residuos, restos de la religión que están en nuestras vidas, no nos permiten un crecimiento a como Dios quiere, por causa de que entra un falso temor, y eso permite que no crezca la persona. Si Pedro era uno de los 12, ¿por qué será que Dios habrá elegido a Pedro? Pedro y Juan eran discípulos de Juan, dejaron de seguir a Juan el Bautista y se fueron tras de Jesús. En ese momento que se acerca Pedro, les dice Jesús: tú te vas a llamar Cefas. Su nombre era Simón. Juan 1:40 al 42. Dice: Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. 41. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. 42. Y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús, dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás. Tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. La pregunta es, ¿qué es lo que vio Jesús en Pedro? Pedro tenía su trabajo, tenía su negocio, era un pescador, remendaba las redes donde salía a pescar. Pregunto, ¿qué habrá visto Jesús en él? Que desde el momento en que lo ve, le dice: tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Qué bendiciones cuando Dios te dice: quiero que trabajes para mí. Te quiero utilizar en las cosas de Dios. Yo lo llamo como una bendición de parte de Dios. Pero muchas veces no logramos comprender el plan de Dios. Nos gusta la religión, nos gusta el apacentamiento, nos gusta la comodidad. Y eso permite que lo que Dios quiere en nuestras vidas se quede apacentado. Desde que Jesús conoció a Pedro, le cambió el nombre. A Simón le cambió por nombre Cefas, que traducido es Pedro. Cefas significa piedra. Pedro significa piedra, tanto en arameo como en el griego. Significa piedra. Dios quería utilizar a este Pedro. Vamos a ver. Hechos 15:7 dice: y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos,
vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen. Dios, Jesús, había escogido al apóstol Pedro, le cambia el nombre, le da las llaves, y las llaves significan que Dios lo escogió para que los gentiles oyesen el Evangelio de Dios. Eso eran las llaves, la bendición, la gracia que tenía el apóstol Pedro, la facilidad o la llenura del Espíritu Santo. Hay gente que tiene mucha gracia que cuando habla la palabra de Dios se entiende, se convierte, y yo creo que eso es lo que tenía el apóstol Pedro, la gracia. En la primera predicación se convierte en 3,000. ¿Cómo se le llama eso? Gracia, no cualquiera. Es una gracia. Segundo mensaje se convierte en 5,000. Y también se le llama gracia. Que cualquiera, aunque esté predique y predique y predique, no se convierte en las almas. Se levanta el apóstol Pedro, lleno del Espíritu Santo, y se convierte en las almas. Hechos 2:41 dice: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. No solamente se arrepintieron, sino que se bautizaron, y a eso le llamo bendición de parte de Dios, el cómo utiliza a una persona, nada más que la persona muchas veces no le da el valor, ¿verdad?, en Dios. Una predicación, 3,000 personas. Allá en el 4:4, capítulo 4, versículo 4, pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Otra bendición más. Y predica Pedro, y se van convirtiendo las almas. Bendiciones. Hechos capítulo 6, versículo 1. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. ¿Qué había en esos días? Creció el número de los discípulos. ¿Quiénes predicaba? El apóstol Pedro. Se le había dado las llaves y solamente abría la boca y le abría la puerta a todas las gentes, por medio de escuchar la palabra, por medio de entender la palabra, por medio de arrepentirse, venían al bautismo, vivían una vida cristiana, como creciera el número de los discípulos. Versículo 7. Y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba. No dice se sumaba. Se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Aquí me dice que no solamente la gente se convertía, sino que hasta, vamos a ponerle, hasta los pastores, que en este caso somos sacerdotes, hasta los sacerdotes ya obedecían a la fe. ¿Cómo se le llama eso? Gracia de parte de Dios. El que las almas se vayan multiplicando y se vayan convirtiendo. Vamos a ver Hechos capítulo 10, versículo 12. Dice: en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. 13. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. 14. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. 15. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió no lo llames tú común. 16. Esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. ¿Qué te estoy hablando? Te estoy hablando del apóstol Pedro, que él tenía una bendición, que solamente abría la boca y les abría las llaves a todas las gentes. Esa era la gracia, eso es lo que Dios le había dado, esa bendición tan grandísima. Te estoy leyendo una porción bíblica donde Dios está tratando de que Pedro, que no solamente esa llave se va a utilizar para los judíos, sino que esa llave Dios quiere que se le abra la puerta a los gentiles también.
Y eso es a lo que yo voy. Cuando estamos arraigados en la religión, cuando no comprendemos a profundidad lo que Dios quiere, sucede esto que vamos a ver. Dios levanta a Pedro, y hay un pasaje en Hechos 1:8 que dice, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El plan de Dios era de que los apóstoles no solamente en Jerusalén predicasen, sino que tendrían que predicar en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y aquí Dios le estaba dando una visión para que el apóstol Pedro pudiera comprender que el juntarse con los gentiles, que el comer con los gentiles, dice, porque lo que Dios ha limpiado no lo llames tú común. Dios estaba tratando de convencer a Pedro. Capítulo 10, versículo 19. Dice, y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu, he aquí 3 hombres te buscan. 20. Levántate pues y desciende, y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. ¿Puedes ver algo aquí en este pasaje bíblico? Y te das cuenta, le da una visión, le habla al Espíritu Santo, te buscan 3 varones, yo los he enviado, no dudes de ir con ellos. ¿Por qué le dice que no dudes? Él creía que la salvación solamente era para los judíos. Él creía que la bendición era solamente para su pueblo, cuando Dios le había abierto la puerta a todos los gentiles, pero no entraban en su mente de Pedro. ¿Por qué no entran las verdades bíblicas muchas veces en nuestras vidas? Porque están arraigados muchas veces en costumbres de la religión. Es que a mí me enseñaron de esta manera, y a mí me enseñaron de esta otra manera, y por causa de la religión no hay crecimiento en la persona. Levántate, Pedro, pues, y desciende. No voy a hacer que no vayas con ellos, yo los he enviado. Tuvo que ir Pedro. Vamos a ver el versículo 28, capítulo 10, versículo 28. Dice, y les dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. 29. Por lo cual, al ser llamado, vine sin replicar. Así que, pregunto, ¿por qué causa me habéis hecho venir? Dios ya quería que se abra la puerta a los gentiles, y Pedro no comprendía. Dios le había dicho que será predicado este evangelio en Jerusalén, Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, y Pedro y los apóstoles no comprendían. Es terrible no comprender las Escrituras. Versículo 45, Hechos 10, 45, dice, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro, se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. ¿Qué te dice esto? A mí me dice que la mentalidad del apóstol Pedro y de los apóstoles, ellos creyeron que la llenura del Espíritu Santo era solamente para los judíos, que el arrepentimiento solamente era para los judíos, y cuando Dios los envía a predicarle a los gentiles, y se arrepienten, y Dios los llena también con su Santo Espíritu, ¿qué es atónitos? Asombrados, perplejos, sin entender. Y luego las palabras dice, eso quiere dar a entender que Dios también ha dado salvación a los gentiles. ¿Qué me dice allí? No lo habían entendido. Dios te bendiga. Es terrible no entender las Escrituras. No lo habían entendido. Capítulo 11, versículo 8. Y dije, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda entró jamás en mi boca. Aquí le está dando testimonio para convencerlos de que lo que había hecho era porque Dios se lo había mandado. Gloria a Dios. ¿Te ha hablado Dios a ti en alguna ocasión? ¿Te ha mostrado Dios por algún sueño el que estás predicando en una grande congregación? ¿Te ha mostrado Dios que estás predicándole a grandes multitudes o que estás orando por una persona?
Algo quiere Dios de ti. Nada más que tu mente de religión no logra comprender lo que deberías estar haciendo. Vamos a ver algunos puntos, el por qué Pedro se comportaba de esa manera. Vamos a ver, tiene su respuesta. Libro de Gálatas, capítulo 2, versículo 12. Dice: pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles. Pero después que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. ¿Qué sucede? De parte de Dios quería y de parte de la religión lo retenía. ¿Por qué? Porque le tenía miedo a los de su religión. Pero después que vinieron se retraía y se apartaba porque tenía miedo a los de la circuncisión. ¿Qué me quiere dar a entender este pasaje? Pedro le predicaba a los gentiles, Pedro comía con los gentiles, pero cuando se acercaba Jacobo o cuando se acercaba alguno de los circuncidados, Pedro se retraía, se retiraba, o sea, ya no quería comer con los gentiles. Y a eso se le llama hipocresía, la hipocresía de la religión. No sé si me entienden con todo esto. Es terrible no comprender el plan de Dios. Lo que hizo el apóstol Pablo no era para el apóstol Pablo. El trabajo que hizo el apóstol Pablo, ese era el trabajo del apóstol Pedro, porque Dios le dio las llaves. Sin embargo, Pedro se atascó porque los de la circuncisión lo frenaban para no avanzar y no darle libertad en la predicación a los gentiles. Y eso puede significar, cuando muchos de nosotros nos dice papá o mamá, ¿no te acuerdas de lo que te enseñamos? No es así. Y muchas veces la enseñanza de papá o mamá nos atascan, nos retienen, y lo que Dios quiere que avancemos, no podemos avanzar por causa de la religión. El apóstol Pedro le tenía miedo a los de la circuncisión y no podía avanzar. Dios quería moverlo por donde Él quiere. No podía porque Él le tenía miedo a los de la circuncisión. Vamos a ver qué sucede. Capítulo 2, versículo 11. Vamos a leer el 11. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. ¿De quién me habla? Me está hablando del apóstol Pablo y me está hablando del apóstol Pedro. Me está diciendo que cuando el apóstol Pablo vio que vino Pedro a Antioquía, le resistió cara a cara. O sea, frente a frente. Ah, Pedrito, qué bueno que viniste, contigo quiero hablar. Y le resistió cara a cara o frente a frente. Contigo quiero hablar. Porque lo que Pedro estaba haciendo era de condenar. 12. ¿Cuál era el problema? Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles. Eso a lo que le mandó Dios. Pero después que ¿vinieron quién? Los que están de parte de Jacobo. Después que vinieron, se retraía y se apartaba porque le tenía miedo a los de la circuncisión. 13. Y en su simulación participaban también los otros judíos. Lo que hacía Pedro, también los otros judíos se comportaran también de la misma manera que se estaba comportando el apóstol Pedro. De tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. 14. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro, delante de todos, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Frente a frente comienza una reprensión del apóstol Pablo con el apóstol Pedro. ¿Qué pasó? La visión que Dios le dio a Pedro no la podía cumplir porque los fieles de la circuncisión lo atascaron, lo amenazaron, o más bien Pedro les tenía miedo, de tal manera que no podía comer libremente con los gentiles
porque los fieles de la circuncisión enseguida lo reprendían también. ¿Cómo se le llama eso? La hipocresía de la religión. Cuando tú te comportas de cierta manera en la congregación, pero cuando estás en el mundo te comportas de otra manera. Y cuando llega la familia te comportas de otra manera. La hipocresía quiere dar a entender que hay dos caras. No avanzas, porque le tienes miedo a papá, le tienes miedo a mamá, le tienes miedo al esposo o a la esposa. Y lo que Dios quiere que tú prosperes, no prosperas porque hay un temor en ti. Eso es lo que le estaba sucediendo al apóstol Pedro. Si no había nadie de los circuncidados, ahí estaba comiendo, ahí estaba platicando, ahí estaba gozándose con los gentiles, y cuando venían los judíos, los que estaban circuncidados, cuidadito, no me llevo con los gentiles. Lo ve el apóstol Pablo, y cara a cara o frente a frente, lo reprende duramente, dice, porque eso era de condenar, era algo que no le agrada a Dios. 15. Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores entre los gentiles, 16, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Como diciendo Pablo, Pedro, desarraiga tu religión que hay en ti todavía. Esa predicación del estarse circuncidando, para Cristo nada es la circuncisión, nada es el que tú guardes las obras de la ley. En Cristo tenemos toda la libertad de lo que se llama la gracia de la salvación. Así que yo puedo ver el atascamiento de las cosas de Dios por causa de que hay un temor en que lo que aprendimos o lo que vivimos en nuestras vidas pasadas nos impiden avanzar por causa de que le tenemos miedo, que nos llamen la atención. ¿Por qué creen que muchos no le dicen a papá o mamá, mamá, estoy yendo a una congregación? Porque enseguida lo reprende papá o mamá. Entonces, para no pasar vergüenzas porque tiene temor a lo que vivió anteriormente, muchos se quedan callados. Y eso es exactamente lo que estaba haciendo el apóstol Pedro, a quien Dios le dio las llaves para que te le predicase a todo el mundo entero. Sin embargo, se atascó por causa de la circuncisión. Dios tuvo que levantar a un apóstol Pablo, quien él sí predicó por todos lados y se le llamó el apóstol de los gentiles. Yo te pido, ¿verdad?, en el amor de Cristo, desarraigar todo lo que es religión. Aun cuando vas con mamá y vente hijo, ahorita que no está tu esposa, vente, cómete el mugi de pollo. Ah, pero como no está la esposa, o como no está el esposo, ahí sí se mezcla con sus costumbres pasadas. Es terrible no desarraigar. Es terrible estarse escondiendo. Es terrible andar por miedo. Es terrible no dar a conocer las verdades de Dios. Es terrible que no se cumpla en ti lo que Dios quiere de ti. Siempre estás atascado. No crece la palabra de Dios porque estás atascado. El apóstol Pedro Dios le dio la capacidad para, y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria, Pedro, hasta lo último de la tierra. Pobre, a Cesarea tuvo que entrar porque Dios le habló. Si no le hubiera hablado Dios, no hubiera ido a Cesarea. A eso le llamamos lo terrible de la religión, las creencias antiguas. Que Dios nos ayude. Vamos a orar y ojalá que se logre comprender. Si no nos desarraigamos totalmente de la religión, no avanzamos, de verdad. Vamos a orar. Bendito Dios, te doy gracias, Señor, por todas estas bendiciones, Padre, donde tú quieres algo para con cada uno de nosotros, Señor Jesús. Ayúdanos a comprender, Padre, lo que tú quieres. Desarraiga todo lo falso, mi Dios. Desarraiga, mi Dios, todo el miedo a la religión, Señor Jesús. Todo el miedo a los hermanos de la religión que tuvimos anteriormente. Todo miedo a la familia de la religión que tuvimos o que estuvimos anteriormente, Jesús. Y muchas veces hay una hipocresía, porque nos comportamos de una manera
y luego nos comportamos de otra manera, Señor. El apóstol Pedro dice que le tenía miedo a los de la circuncisión. Es exactamente en cada uno de nosotros. Le tenemos miedo a la familia, le tenemos miedo al pastor anterior, le tenemos miedo a los hermanos anteriores. Desarraiga todo lo que no es tuyo, Jesús, para tener un crecimiento a como tú quieres y para lograr lo que tú quieres en nuestras vidas, Señor. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, mi Dios.